Soy Nicolás Salazar, bienvenidos a Perú Noticias Arequipa, un nuevo programa especial a propósito del proyecto Tía María, transmitiendo gracias a los beneficios de la televisión digital, la banda ancha y la fibra óptica. Hoy vamos a conversar en estudios con Humberto Olaechea, él es coordinador de la Red Nacional de Líderes Sociales, a propósito del diálogo por el proyecto minero Tía María. Además, Dante Pinto, ex subgerente de Asuntos Ambientales y Formalización Minera del Gobierno Regional de Arequipa. Pero antes, un reporte. Hace instante, nada más, Yoseli Escobedo, nuestra corresponsal en la Ciudad Blanca, estuvo en las sedes de la Fiscalía Anticorrupción, una nueva diligencia por el caso Pepe Julio Gutiérrez, cuestionado dirigente antiminero, acusado de extorsionar a la empresa Sounder. Ahí se ha realizado un peritaje en uno de los audios con el abogado ambientalista Gómez Urquizo. Veamos. Nicolás, estamos en vivo justamente para poder manifestarte el retiro preciso que tiene ya el señor Pepe Julio Gutiérrez tras haber cumplido con esta diligencia que fue dada a conocer por el Ministerio Público. La intención del día de hoy se reunió muy temprano con la titular que lleva el caso. Va a ser trasladado en los próximos minutos ya al Poder Judicial. Él ha podido hacer, en este caso, participar de la prueba fonética para poder comprobar si es que sería su voz o en el caso estarían en qué parte de la comunicación original habría sido distorsionada. Los audios originales han sido enviados a la capital de la República, donde vienen siendo evaluados también en coordinación con el Ministerio Público de la ciudad de Lima. Hasta las 3 de la tarde se ha indicado que se estarán realizando los trabajos también en alguna diligencia en el penal de Socabaya. En este lugar, el señor Pepe Julio Gutiérrez participará de esta videoconferencia también con la provincia de Islay para poder responder de la última resolución dada en el año 2010. Minutos previos justamente de lo que se dio el día de hoy en la ciudad de Arequipa, la diligencia comentada por el Ministerio Público, el señor Pepe Julio Gutiérrez, quien fue justamente involucrado en el tema de los Pepe Audios. Y para ampliar la información, muchas gracias a Yoseli Escobedo, de nuestra reportera, señalar que los abogados del presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo evalúan pedir el cese nuevamente de la prisión preventiva de 9 meses que pesa sobre el dirigente. Julio Quintanilla dijo que el principal testigo de la Fiscalía, que ahora es investigado, Jesús Gómez Urquizo, no ha dado versiones coherentes. Tiene 3 testimonios, dice, diferentes ante la Fiscalía, lo que le resta credibilidad. Hay muchas contradicciones, por cierto, y en los pasillos nos comentaron que Pepe Julio Gutiérrez se está dedicando a tejer. Es la primera actividad que ha aprendido, digamos, con la que está pasando el tiempo. Y lo primero que ha tejido ha hecho un escudo de el club del cual no solamente es hincha, sino fue, entiendo, alto dirigente, del Fútbol Club Melgar de Arequipa. Bueno, así está la situación de Pepe Julio Gutiérrez. Tenemos que agradecer a la Autoridad Autónoma de Majes por su colaboración con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que hace posible la emisión de este programa. Programa en el que hoy tenemos 2 invitados sumamente interesantes. Vamos a seguir ahondando, como no, proyecto Tía María, 2 puntos de vista distintos. En la segunda parte, con un ambientalista. Y en la primera, y ya me acompaña aquí, Humberto Olaechea. Él es coordinador de la Red Nacional de Líderes Sociales. Hablemos del diálogo, hablemos de la percepción, pero vamos a hablar con él, y el tema lo conoce muy bien, de la historia. Esto no es un tema que tiene las 5 semanas que lleva TV Perú aquí en Arequipa, ni tiene unos meses desde que estalló el conflicto por segunda vez, y son 5 muertos desde el año 2011. Viene de más atrás, incluso, del año 2009. ¿Cómo le va, señor Olaechea? Bienvenido, muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes, y antes que nada felicitar el esfuerzo que han hecho, felicitar a todo el equipo y al canal que, viniendo a Arequipa a tratar este tema, está demostrando la importancia de un medio de comunicación para tratar algo que nos afecta a todos los arequipeños, ¿no? Y sobre todo de poder escuchar a todas las voces, ¿no? Claro, usted me contaba detrás de cámaras que discrepa con muchos de ellos justamente por el tiempo que ha transcurrido y el tiempo en el cual no se ha hecho nada. Pero las cartas sobre la mesa, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que haya un medio a nivel nacional que difunda este asunto y que pueda mostrar a los actores, ¿no? Y sus responsabilidades y, cómo no, sus desafíos.
Así es, por si acaso yo también soy ambientalista, me considero ambientalista como la mayoría de arequipeños que tenemos una identidad con nuestra tierra. Y tú habrás visto que adoramos nuestra campiña, tenemos una vocación por la agricultura, por eso es que nos parece absolutamente lamentable, y esto te lo digo como secretario del Comité de Lucha por el Desarrollo de Arequipa, que hemos participado en este proceso, efectivamente, como señalas, desde el año 2008, ¿no? O sea, esta no es una historia reciente, por eso es que no nos creemos ese cuento de que este proyecto minero va a matar la agricultura, va a matar el valle, y lo hemos identificado muy rápidamente como un problema social y político. Lamentablemente nos ha tocado una mala coyuntura política, un gobierno que no da la cara y no asume su responsabilidad respecto de lo que tiene que hacer, al igual que muchas personas, señor Salazar. Acá no hay inocentes. Desde la organización social también tenemos que reconocer que hemos fallado, porque mientras en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, en la provincia de Arequipa, se desarrollaba un proceso exitoso en beneficio de todos los arequipeños, favoreciendo la inversión privada, la inversión pública, con un clima de gobernabilidad, promoviendo el desarrollo a partir de la solución de problemas y de necesidades básicas. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, en nuestra provincia hermana, Islay, que era la que mejores oportunidades de desarrollo tenía para adelante. Allí se concentra el tema del polo petroquímico. La interoceánica terminaba allí. Teníamos la oportunidad de un megapuerto como es Corío, que tiene mayores dimensiones inclusive que el del Callao, y que en los próximos años podría situarnos quizás como un emporio comercial más grande que el que hay en el Asia con Singapur y otros países que han crecido enormemente en los últimos años. ¿En qué momento se cayó todo eso? ¿En qué momento en el que cada uno de nosotros no asumió su responsabilidad y, por ejemplo, desde la organización social dejamos que siguiera avanzando un grupo de personas que tenían el interés particular o económico, como hemos visto, detrás de sus lentejas, o político para aspirar a cargos de representación a partir de un discurso antiminero, antisistema? Está usted hablando de muchas personas, pero básicamente en el 2014 se eligen a las nuevas autoridades locales. Estas hicieron campaña en los últimos años, desde 2011, que se rechaza el estudio de impacto ambiental. Sí, por supuesto. Este mensaje antisistema en realidad fue con el que se eligió al nuevo presidente, y es una de las cosas que le hemos reprochado, el no venir a Arequipa a dar la cara, como sucedió en el caso de Conga, ¿no? Pero esto, como te repito, va más allá, porque no podemos pasarnos la vida echándole la culpa a los demás. En función de lo que creemos se debe hacer para resolver este problema, tenemos que reconocer, en primer lugar, que este es un problema político-social. En segundo lugar, que acá no hay ausencia del Estado. El Estado, el gobierno, no solamente es el presidente de la República, que puede cometer errores o sus ministros no actuar adecuadamente. Acá el gobierno, el Estado, también son las municipalidades. Es el gobierno regional, que por ejemplo ahora, y esto es parte de la naturaleza del conflicto, se lo comento, señor Salazar, porque la ausencia de un liderazgo fuerte como existía con el anterior presidente regional, el señor Juan Manuel Guillén, ha creado una especie de vacío, ¿no? Una falta de identidad y de rumbo. De liderazgo, efectivamente, donde no se sabe a dónde se va y donde cada uno quiere hacer lo que quiere. Además estamos en una regionalización, ¿no? Hay autonomía y hay presupuesto, ¿no? La presidenta regional debería tocar a la puerta al Palacio de Gobierno y decir al señor presidente, bueno, ¿qué hacemos, no? Usted deme todas las facultades y yo desarrollo lo que pueda desarrollar. En el 2009 hubo el compromiso de la represa de Palditure, que está en los sueños de los justos, ¿no? Hasta hoy incluso se ha cambiado de nombre, se ha ampliado, digamos, el tamaño y las dimensiones, ¿no? Y los beneficios que puede otorgar, pero hasta ahora no se desarrolla. Cuando usted dice no hay presencia del Estado, yo me pregunto, ¿no hubo en ese momento, al no construirse la represa? Creo que la historia sería distinta hoy si se hubiera hecho. Totalmente. Para los que no saben, este tema en el Valle del Tambo, que es otro de los mitos que se ha construido, así como la mentira de que la minería va a matar el valle o la agricultura, otro de los mitos que se ha construido es que este valle es perfecto, maravilloso, riquísimo y que no tiene ningún problema. No es cierto, pues. Es un valle lindo, que tiene enormes posibilidades, pero no tiene agua. El agua que tiene ahora es de mala calidad, contaminada naturalmente, porque hace 20 años se hizo un proyecto Pasto Grande para beneficiar a nuestros hermanos de Moquegua, pero se le quitó agua al valle. Y se ha venido empobreciendo en sus tierras, y una de las mejores pruebas es que, por ejemplo, la azúcar Chucarapi, que se produce ahí en el valle, que es tan codiciada por todos,
cada vez se produce menos y se destina menos tierras porque no es rentable. La agricultura es un negocio, es una actividad productiva, es un trabajo, nadie nos regala lo que ellos siembran. Y si no ganan plata se han venido empobreciendo, y por eso es que muchas de las familias del Valle del Tambo ya no viven allí, y son trabajadores migrantes que tienen todo el derecho a venir, los que se han venido quedando y los que se han venido apropiando inclusive de las tierras, que es uno de los problemas que subyace detrás de este conflicto, porque obviamente ya ha quedado claro que no es pues la defensa del ambiente. Bueno, justamente iba por ese lado. Lo más absurdo es que ha habido una posición férrea anti-minería, pero no ha habido una posición férrea a favor de la agricultura, ¿no? Yo te porque pregunto... eso sería bueno, ¿no? Porque supuestamente estás poniendo en conflicto dos actividades que pueden convivir, pero en este caso, digamos, ya, siendo abogado del diablo, como se dice, ¿acaso no hubiera sido bueno destinar todos los recursos, todos los esfuerzos, todas esas posiciones duras a favor de la agricultura y generar industria ahí? Por supuesto, por eso yo les pregunto a todos nuestros amigos televidentes, ¿cuándo han hecho una huelga con lamentables muertos, heridos y tremendo daño que han causado para construir la represa? ¿Por qué nunca salieron a tomar la carretera para pedir que el gobierno nacional, regional y local construya la represa? Ya no solamente es una represa la que se necesita, fue hace 20 años de compensación, ahora necesitamos otra represa, porque en el Valle del Tambo actualmente hay en producción cerca de 12.000 hectáreas. Estas pueden duplicarse, señor Salazar. O sea, haber el doble de agricultura en mejores condiciones de rentabilidad, ambientalmente también mucho mejor, porque ahora la agricultura que hay por inundación, donde riegan en avenida, con el uso de insecticidas y una serie de problemas que generan temas ambientales también, no es sostenible. Entonces, ¿por qué esa enorme energía social no se dedicó a mejorar la agricultura? Exigiendo, repito, no solo al gobierno nacional, que nos ha fallado, que ha incumplido sus compromisos, sus obligaciones, sino también al gobierno local y al gobierno regional, porque los recursos del canon que ha generado Arequipa los últimos años por Cerro Verde han sido distribuidos también en Cocachacra, en la Punta de Bombón, en Deán Valdivia. Todas las obras de infraestructura que se han hecho los últimos años ha sido con aporte del canon minero, pero lo han hecho ¿en qué? Que es casi nada, en realidad. En plazas, en otras actividades. No tienen agua, o sea, hablan del Valle del Tambo, primero como si hubiera la ausencia del Estado, como si fuera una comunidad alejada a 5.000 metros sobre el nivel del mar. No es así. En segundo lugar, hay necesidades básicas que no están resueltas. Por ejemplo, el agua, no tienen agua potable. Cuando conversamos esto con nuestros dirigentes en la comunidad, nos dicen, pero ¿y por qué no nos dedicamos al turismo? Perfecto, hagamos turismo, pero ¿por qué no van 1 millón de turistas a las playas de la Punta de Bombón, que son lindísimas? Porque no hay agua potable, no hay infraestructura, no hay vía de acceso, no hay hoteles. Entonces, la minería era la oportunidad de generar recursos, si se hacía en forma responsable y complementaria a la agricultura, para hacer más agricultura y hacer otras actividades. Nos está quedando 30 segundos. El escenario hoy pinta de la siguiente manera. El gobierno central, a través del Ministerio de Energía y Minas, aprueba un estudio de impacto ambiental. Entiendo que tiene que aprobar el expediente para que Sounder empiece a operar. En el medio, el estado de emergencia, la suspensión temporal. La población supuestamente luchando por la agricultura y contra la minería. Las cosas están así, bueno, judicialmente hablando también los dirigentes antimineros siguiendo sus procesos. ¿Qué se puede hacer ya establecido planteado este panorama, este escenario? Se puede hacer muchísimas cosas, señor Salazar, y desde el Congreso, modificando normas, leyes, el EIA participativo es una necesidad. Este EIA como está no sirve para nada. Por eso es que se construyó ese otro mito de las observaciones del UNOPS, que en ningún momento dicen que ese proyecto no debe hacerse, que no es viable o que va a contaminar y matar el valle. No, dicen más bien cómo hacerlo mejor, que es la lógica de toda observación en un estudio, en un expediente técnico. Modificar la ley de minería, darle el canon a la agricultura de pronto, cambiar el estudio de impacto ambiental. Eso puede tardar 4, 5, 6 años. Pero hay que hacerlo ya, la licencia social, el tema de las concesiones. ¿Cómo convencemos a esta población? No la vas a convencer. No por el momento. Los dirigentes vemos, o mejor dicho, escuchamos con los ojos. ¿Y cómo vamos a creerle a alguien que nos dice que va a hacer la represa si hace 6 años no la hacen? Entonces había un mecanismo de la mesa de desarrollo que fue una medida inteligente del gobierno para tratar de recuperar el tema perdido. Se instaló y no ha vuelto a funcionar. Otra gran decepción. Eso es de inmediato. Eso necesitas para que la gente recupere confianza y el principio de autoridad. No nos vamos a poner de acuerdo con esas personas
Algunas porque están engañadas y con buena intención creen que están defendiendo algo. Otras ya hemos visto que estaban solamente detrás de sus lentejas y han utilizado este tema para su beneficio. A esas personas no las vamos a convencer. Necesitas alguien que haga respetar las normas, los procedimientos, alguien en quien creer, el principio de autoridad que se ha tenido que restablecer lamentablemente con un estado de emergencia. Absolutamente necesario. Y como dicen... Como demócrata te tengo que defender el que se haya requerido mediante la ley la presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad de todos que estaba siendo agredida. Y que se cambien las aguas, y como dicen, efectivamente ver para creer, y ojalá nosotros ya prácticamente estamos terminando con este espacio. El día viernes, 5 semanas hemos estado aquí, y voy a repetir lo que señalé cuando recién llegamos. Ojalá que, no se les puede obligar, pero otros colegas y otros medios de comunicación de la televisión privada, de pronto con mayor alcance, puedan seguir difundiendo esto y puedan seguir difundiendo la discusión, el debate sobre el proyecto Tía María, que puede también, hay que reiterarlo, generar un precedente. Ojalá que no sea malo con respecto a la minería en nuestro país, porque ya son varios los proyectos que están afectando el desarrollo del Perú, siempre por supuesto de manera responsable y tocando los puntos que hemos tocado en esta conversación. Yo le agradezco que haya venido, señor Olaechea. No, yo le reitero el agradecimiento a ustedes porque creo que esto es absolutamente necesario. Gracias a Humberto Olaechea, ambientalista, ¿no?, coordinador de la Red Nacional de Líderes Sociales. Vamos a hablar con otro ambientalista, es Dante Pinto, ex subgerente de Asuntos Ambientales y Formalización Minera del Gobierno Regional de Arequipa. ¿Qué ha hecho la autoridad regional? Estamos hablando de 2 periodos, no solamente de uno. Volvemos con eso. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Fue creada en abril del 2011 con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En solo 4 años, la alianza ha alcanzado importantes logros como la firma del protocolo comercial, la eliminación de visas y el otorgamiento de becas de estudio. Todo esto la ha convertido en un importante motor de desarrollo económico en la región. Paracas será la ciudad anfitriona de la 10ª cumbre de la Alianza del Pacífico. El Perú asume su compromiso con este grupo de integración que busca generar mayor crecimiento y el bienestar de sus ciudadanos. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. Mírame cuando te hablo, mírame. ¿No me entiendes? ¿Es que no me entiendes? Estamos de vuelta aquí en TV Perú Noticias Arequipa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña aquí en estudios Dante Pinto, ha sido subgerente de Asuntos Ambientales y Formalización Minera del Gobierno Regional de Arequipa, hoy en día director del Instituto de Políticas Ambientales para el Desarrollo. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas tardes, señor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar por un asunto que me está dando vueltas en la cabeza en los últimos días. ¿Acaso el gobierno regional o los gobiernos regionales deberían tener mayores facultades en materia minera? Es decir, poder dar no solamente sentar posición sobre el estudio de impacto ambiental, sino de pronto tener esa prerrogativa de rechazarlo o pedir evaluaciones, en fin, ¿no? Más trabajo en la cancha de pronto, ¿no? Finalmente los gobiernos regionales son los que están más cerca, junto con las autoridades locales de la población. Claro, sí, en parte. Recordemos, la minería tiene 3 estratos básicamente: la pequeña minería y minería artesanal, que es competencia netamente del gobierno regional, la mediana minería y la gran minería, que es competencia del gobierno nacional.
Lamentablemente estamos viviendo un proceso de descentralización, pero en realidad, en mi opinión, nadie entiende bien cómo es este proceso. Por ejemplo, en la pequeña minería y minería artesanal tenemos un proceso de formalización, pero quien lo está dirigiendo es el gobierno nacional, pese a que la competencia es del gobierno regional. Como hay una colisión de facultades. Y en la mediana y gran minería, que es competencia del gobierno nacional, el gobierno regional simplemente se le da el rol de espectador como cualquier ciudadano. O sea, el gobierno regional puede, como cualquier ciudadano, reitero, emitir sus observaciones. Y lamentablemente el gobierno regional sí tiene competencias, pero estas no son respetadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la zonificación económica y ecológica. Incluso los propios municipios, los gobiernos locales, también tienen la competencia de ordenar su territorio. Es decir, pueden zonificar y decir, esta zona es apta para minería, esta zona es apta para agricultura, esta zona es apta para vivienda, esta zona es industrial. Pero todo ese marco normativo que se desarrolla a nivel local y regional, a través de ordenanzas que tienen rango de ley, simplemente no se les da ese valor desde el gobierno nacional. No se cumplen. Y viene un ministerio y dice, oye, yo soy el ministerio y tú estás por debajo, cuando en realidad las normas sobre descentralización y regionalización lo que dicen es que no hay una dependencia vertical entre el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. Lo que hay es un nivel horizontal. Ahora, conversando con el señor Olachea, en el bloque anterior, concluimos en que hay un rol preponderante de los gobiernos regionales. Entonces, si el Ejecutivo viene y quiere imponer, porque en fin, porque así lo dictan las normas y las leyes, ¿cómo puede después exigirle a las autoridades locales y regionales que se acerquen a los proyectos y a las poblaciones, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y eso, como bien hacías notar, en realidad el ciudadano no le interesa quién es competente de qué. O sea, el ciudadano no está pensando, la pequeña minería es competencia del gobierno regional. El ciudadano lo que va ante un problema es recurre a la instancia de gobierno más cercana. Exactamente. Y quiere soluciones. Y obviamente se pliega a los beneficios. Por eso es que lamentablemente es curioso y paradójico, ¿no?, que la pequeña minería, la informal y ilegal, a veces no, por lo general tiene mayores adeptos que la minería responsable, la minería más grande y la que no contamina, supuestamente, ¿no? Bueno, hay minería responsable también a pequeña escala o a nivel artesanal. También hay minería grande y irresponsable. O sea, la irresponsabilidad creo yo que está en los tres niveles de gobierno, en los tres niveles de la minería. Bueno, la ilegal genera mucho dinero, muchos recursos, y lo cierto es que la población lo que quiere es verla, como se dice, ¿no? La ilegal es un delito, ¿no es cierto? Y eso hay que combatirlo. Ojo que lo ilegal no solo es a pequeño o artesanal, también hay mediana minería ilegal. A lo que voy es que no se trabaja de la mano, pues. No hay un criterio, digamos, Tienes para... toda la razón, hay un tema de descoordinación, por eso te decía que este proceso de descentralización, cada uno tiene una propia visión, un propio concepto, y creo que como Estado, como país, necesitamos concertar algunas cosas. Dígame, ¿qué opinión le merece ya concretamente el proyecto Tía María? ¿Y qué se hizo o se dejó de hacer en el gobierno regional anterior? Yo, por lo que veo, lo que he escuchado en la emisión de este programa, con los invitados que hemos tenido, con lo que he estado leyendo sobre el tema, es que no ha habido un trabajo entre saliente y entrante, ¿no?, entre Guillén y Yamila Osorio, o entre sus funcionarios, entre sus gerentes. Es decir, si ya sabemos cuáles son los problemas, entiende, uno va a la pizarra y dice, señor, a usted le dejo estas tareas, ¿no?, tal, Tía María es una tarea pendiente. Hemos hecho esto, falta hacer esto. ¿Eso no ocurrió, me parece? Bueno, en realidad el problema de Tía María no es de ahora, no es del 2010 que desató el conflicto. Y es un periodo anterior incluso, ¿no? Pero digamos, el punto álgido está en la gestión de Guillén y ahora en la gestión de Yamila Osorio. Claro, pero para que entendamos mejor, el problema viene desde la década de los 80. O sea, el pueblo de Tambo está resentido por los humos que la fundición de hilo emitía. Correcto. Y ha secado varios, o sea, a veces pensamos que solamente es el conflicto es de ahora. Los agricultores de aquellas generaciones han trasladado también ese malestar, ¿no? Exactamente, y hay que entender el pasado para comprender el futuro y enfrentar el futuro. Las autoridades y la propia empresa, por los spots que veo, este viernes adelanto vamos a tener nuevamente un representante de Sounder en un debate con un dirigente antiminero un ingeniero técnico que está en contra del proyecto. La empresa dice que ha cambiado, que ha invertido en remediación, en fin, en cuestión social. Pero bueno, eso hay que verlo en la cancha. Ojalá que suceda. ¿Nadie se ha dado cuenta? Es decir, ¿nos damos cuenta hoy en el 2015 que hicimos mal en el 2009? No, como te digo, es desde la década de los 80. El tema es público. O sea, ahí creo que todos sabemos cuál era el camino, cuál es la ruta.
El año 2010, que se desató nuevamente y hubo lamentablemente fallecidos, yo recuerdo que el expresidente regional intermedió en el tema. A partir de esa situación se encargó a un grupo de funcionarios del gobierno regional formar una comisión, la llamada comisión cuatripartita, justamente porque, bueno, lo que se evidenciaba en el 2010 es que había un conflicto de parte de los agricultores y que no tenían proyectos, y básicamente la demanda era, ok, puede haber agua, pero yo no quiero esa agua para el tema minero. Yo he decidido como población dedicarme a la ser agricultura, un distrito agrícola, claro, netamente, ¿no? Por favor, respeten eso. Entonces, lo que había que hacer era finalmente ampliar la frontera agrícola. Se hizo esta comisión con 4 representantes de la sociedad civil, 4 representantes de las juntas de usuarios y alcaldes, representantes del Valle, y 3 funcionarios del gobierno nacional. Por eso se le llamaba cuatripartita, eran 4 instancias. Con el proyecto especial Tambo. La conclusión fue el proyecto especial Tambo, fue aprobado por ordenanza regional en los últimos meses del 2014, y lo que había que continuar era justamente con el financiamiento. Es más, el proyecto especial Tambo es algo así como el proyecto especial Majesiguas, Autodema, que está acá. O sea, no es un proyecto con un principio y un fin, es un proyecto como una unidad orgánica. Bueno, ¿qué pasó? ¿Está empolvado ahí? ¿Desde qué año? No, bueno, como te digo, el 2014. Es el año pasado. Esta gestión entiendo que está continuando con el proceso. Lamentablemente para los gobiernos regionales, cuando crean una instancia, no es fácil darles financiamiento, poner plazas. Al gobierno nacional es mucho más sencillo, no crea un ministerio como el Ministerio de Ambiente y vienen con 600 millones. En los niveles subnacionales es más complicado crear una instancia, por más que se necesite por el tema del presupuesto. Pero creo yo que por ahí está parte de la salida de este problema. Volvemos al trabajo conjunto nuevamente, ¿no? Ahí no puede ser juez y después no escucharte en tus demandas, ¿no? Plenamente de acuerdo. Entonces ese proyecto tiene que llegar al Ministerio de Economía. Ya llegó, ha sido puesto en conocimiento, y como te digo, parte del proyecto es la represa, por ejemplo, que hacía notar Humberto hace un momento. Yo creo que estamos contra el tiempo, eso está clarísimo, ¿no? Es decir, de pronto sería mejor sincerarnos, ¿no? Y decirles, en este momento la coyuntura no puede salir tía María porque no están las condiciones dadas. Posterguemos los 6 meses, 1 año, establezcamos el proyecto de Tambo, ¿no? Nos juntamos nuevamente y decimos, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Va o no va? De acuerdo. No hay que forzar las cosas. No hay que forzar las cosas. En este caso es como una relación de pareja, ¿no? No puedes forzar cuando hay resentimiento. No hay que dar los siguientes pasos, hay que poco a poco. Exactamente, poco a poco hay que sembrar las condiciones. Si no hacemos eso, va a ser bien difícil que se restablezca, por más que se levante el estado de emergencia. Es una relación de pareja. El estado de emergencia es, digamos, el restablecer el principio de autoridad, el Estado de Derecho, las condiciones para una convivencia, pues, calma, ¿no? Ahí también yo creo que hay un tema que hay que analizar. Yo puedo instaurar nuevamente, restablecer el Estado, la autoridad, pero también esto denota que hay falencias en los procesos administrativos del Estado. Por ejemplo, el proceso de aprobación, de evaluación y de aprobación del estudio de impacto ambiental, donde tenemos 2 talleres, una audiencia pública para evaluar el estudio. Lo que hacen las empresas es de traer a menos este proceso. Se pueden hacer millones de estudios técnicos, pero si no hay la licencia social, yo creo personalmente, esto no va a prosperar. Así que de pronto la reflexión que hacíamos anteriormente es la más acertada. Las autoridades finalmente tomarán una decisión al respecto. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. El señor Dante Pinto, ex subgerente de Asuntos Ambientales del Gobierno Regional de Arequipa, hoy en día director del Instituto de Políticas Ambientales para el Desarrollo. Agradecemos a la Autoridad Autónoma de Majes por su colaboración con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que hace posible la emisión de este espacio informativo, de debate, de diálogo, de opinión. TV Perú Noticias Arequipa, hasta mañana a la misma hora. Buenas tardes.